Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy venimos con un episodio muy especial en el que vamos a hablar un poco de mitología y nos vamos a centrar en la mitología griega, pero no solo vamos a estar aquí Rebe y yo, sino que traemos a un invitado muy especial que seguramente ya le conoceréis porque vuelve de nuevo al podcast. Ahora ya no va a hablar de poesía, sino va a hablar de mitología. Se trata de Víctor Enríquez Gago, escritor, poeta y profesor. En esta ocasión nos adentramos en el mundo de la mitología griega, un tema que ha inspirado varias de sus obras teatrales y narrativas. Entre ellas destacan Las Gorgonas Medusa, El primer concurso de belleza y Hércules, Teseo y las Amazonas. Así que bienvenido de nuevo al podcast, Víctor. Muchas gracias, chicas, por recibirme de nuevo. Estoy encantado de estar aquí con vosotras. En este episodio anterior, como ya sabéis, y el que no lo haya visto también os lo recomendamos ver después de este, el de poesía. Hoy vamos a adentrarnos en la mitología griega. ¿Quieres contarnos cómo surge este interés por los mitos clásicos? Pues mira, en mi caso el interés surgió en cuarto de la ESO cuando por obligación me tocó elegir latín. Y fíjate lo que te cambia la vida, ¿no? Que a veces hay cosas que son obligatorias que te cambian para siempre, porque cursé la asignatura por obligación, como he dicho, pero luego me gustó tanto que cuando me enteré que había un bachillerato que dabas latín y griego, yo dije, ¡buf! Esto es lo mío. Y entonces hice el bachillerato. Y luego me enteré que había una carrera, la de filología clásica o la carrera de latín y griego, como lo queráis llamar. Y bueno, pues me entusiasmó tanto que pues seguí estudiándolo. La verdad es que al final me parece un campo muy bonito, que tiene muchas cosas que contar y que enseñar. Precioso. La verdad es que sí, tiene unas historias maravillosas de las que podemos aprender incluso hoy en día. Así que es así de amplio, así de bonito. Pero queremos saber qué te llevó a explorarla en tus obras. Pues fíjate, la curiosidad, sobre todo la curiosidad, porque cuando estaba estudiando en la ESO y luego en bachillerato, el personaje de Medusa me llamaba muchísimo la atención, ¿no? El mito que me contaban en clase me parecía fantástico. Pero luego cuando llegué a la carrera, la versión que me contaban era diferente. Y entonces dije, jo, ¿por qué? Claro, bueno, el motivo es obvio, ¿no? Que es que al final los mitos no tienen una única versión porque en su origen se transmitían de forma oral. Entonces cada mito puede tener varias versiones. El caso es que particularmente el mito de Medusa es muy curioso porque tiene versiones muy distintas. No es lo mismo la versión griega que la versión romana. Y a partir de ahí me vi en la obligación de contar la versión más antigua, que es la griega. Y por eso escribí esta novela de las Gorgonas Medusa en la que cuento ese mito original o bueno, o más antiguo de este personaje, que no es el que todo el mundo conoce. Todo el mundo piensa que es una sacerdotisa de Atenea o de Minerva y en realidad nunca lo fue. En la versión original o en la versión más antigua nunca lo fue. Entonces es una novela que creo que sorprende al lector. También surgen críticas porque la gente espera algo que luego le sorprende que no aparezca o aparece pero de una forma A mí secundaria. en mi caso sí me sorprendió porque yo también conozco la otra, entonces cuando la vi, pero claro, luego al saber que era como la más antigua y tal, me sorprendió más porque yo no la conocía tampoco y yo creo que muchos de tus lectores a lo mejor tampoco la conocían, conocíamos como la más oída. Eso es, sí. Es que o sea, a ver, que la más oída es una versión maravillosa porque en su momento Sí. surge para defender las leyes pues a favor de la mujer y en contra de los abusos que en esa época se tenían. Entonces es una versión maravillosa, o sea, y de verdad que me parece genial. Pero es verdad que la versión original, en cuanto a contenido mitológico, me parece más enriquecedora. Me parece que todas estas historias son muy buenas, además que tienes que ser como un versionado, y ahora si quieres lo incluimos en el podcast, tienes que ser un versionado para niños y para adultos, ¿no? Porque hay Sí, algunas historias que como empiezas a contar de Zeus y las guarradas que hizo a los niños. claro.
Ok. Es que ese es otro tema muy interesante, que la mitología realmente no solamente te está... O sea, hay mucha gente que lo asocia con religión y en realidad en la época en la que se componían este tipo de historias, también eran un poco el salsa rosa de la época. O sea, tú te encontrabas Total. a tu vecino poniéndole los cuernos a su mujer y no le decías, pues he visto a mi vecino poniendo los cuernos. No, muchas veces decían, pues resulta que Zeus le ha puesto los cuernos a su mujer con no sé quién. Y en realidad estabas contando lo que estabas viendo en tu entorno, pero no dabas los nombres. O sea, era también el salsa rosa de la época, vamos, y con Afrodita y con Hades. Me encanta. Si quieres, ahora te hacemos la pregunta oficial. Estemos en el podcast. Porque es que me parece súper interesante, ¿sabes? Es como cuando la gente dice, ay, me encanta, a mí, por ejemplo, me encanta la película de Hércules de Disney. ¿Ok? Me encanta. Es un Me encanta. retelling, O vamos a sea, ver. no puedo con que Ricky Martin sea la voz. O sea, yo me muero, ¿ok? Me muero con esa peli. Pero te lo juro, o sea, claro, yo sé detrás de la historia, porque a mí también me gusta. No soy súper, o sea, no soy fan de aprendérmelo todo al dedillo, pero sí me gusta mucho. Y entonces, claro, cuando te vas enterando de historias y tal, dices, esto no, esto mal, esto no fue así, ¿sabes? Claro. Lo Pero que pasa claro, es que también esas versiones a lo mejor hay que tomarlas como películas, como hemos dicho, de dibujos. No hay que como tomarlas como adaptación, algo como los mitos griegos real, porque a ver, es no. como La Sirenita. Cuando te lees el cuento original de Andersen, ¿ok? Te quieres pegar un tiro. Sí, sí, la versión original es mucho más dura que el Sí, es cuento. mucho Es más dura. durísima. Y claro, cuando ves La Sirenita dices, me encanta la peli, ajá, ya va. Es que el origen, porque todas estas historias, o muchas historias, como los hermanos Grimm, todas estas historias nacían para educar adultos, Claro, También. Sí, ¿ok? sí, sí. No para entretener niños. Claro, es claro. que al final valía para cada uno, depende del enfoque que le quisieran dar, pero es verdad que sí, que muchas veces era para eso. Y al final es eso, que también tienen una labor educativa. O sea, es que la mitología es algo mucho más complejo de lo que la gente cree, porque te Sí. educan, te están contando una realidad social, te están hablando de seres fantásticos, mitológicos, o sea, tiene una cosa muy guay también ahí. Sí. ¿Y hay algún mito que te haya marcado especialmente de joven o durante tu formación? Pues mira, te diré que sí que hay mitos que me hayan marcado, o sea, el de Medusa fue uno de ellos. Luego también ha habido otros, por ejemplo, soy muy fan de Apolo, entonces los amores desgraciados de Apolo me parecen una maravilla todos. Y sobre todo el de Apolo y Admeto, que es un mito en el que Apolo va a conseguir alargar la vida de Admeto pues emborrachando a las Moiras, que es algo que nadie había logrado. Nadie había logrado distraer a las Moiras, esas tres que están, una saca el hilo, la otra lo estira y la otra corta, porque es la vida de los seres humanos. Y Apolo consigue emborracharlas y pedirles que por favor le alargue la vida a Admeto, a pesar de que, bueno, al final tiene una condición, que no quiero, bueno, no sé si desvelarla, así dejo un poco de misterio. En plan, para que la gente busque el mito de Hacer Apolo y spoiler. Admeto. Ay, como lo has contado, ya quiero buscarlo. Pues está muy guay, la condición y todo, es un mito maravilloso, de verdad. Y bueno, en general los amores desgraciados de Apolo son muy bonitos. Luego también está el amor verdadero de Afrodita, que todo el mundo se cree que es Ares y no es Ares, y ese mito también es precioso. O sea, realmente, bueno, es que la mitología tiene tantas cosas. Yo no me puedo decantar por una cosa concreta porque me parece tan enriquecedora que además es que es una cosa, es tan amplia que todavía, a pesar de haber hecho la carrera, en todos estos años que llevo siempre leyendo y estudiando mitología, no me canso y además es que siempre hay cosas nuevas. O sea, es un no parar. Claro, es lo Vale, bonito. ahora un poco fuera de programa vamos a hacer la pregunta. Todo esto, ¿tú cómo crees que estaría enfocado en la vida real? O sea, me explico. Se usan los mitos a veces para enseñar, para educar, para distraer, para entretener. ¿Cómo lo Sí. ves? ¿Cuál es tu visión de todo esto? Pues yo creo que también sirven para desarrollar mucho la imaginación, ayudan mucho a desarrollar la imaginación, a entretener, a contar situaciones humanas y ayudar a que tengamos más empatía, porque los mitos al final también nos hacen ser más empáticos al conocer lo que les pasa a otros en circunstancias que podríamos ser nosotros, a pesar de que, bueno, en muchas de ellas puede haber personajes que sean fantásticos. Entonces, es que la mitología tiene muchas cosas. Sí, bueno, nos podemos ver representados en ellos e intentar solucionar problemas. Es mucho más fácil poder contártelo como una especie de, porque claro,
como decías tú, esto antes se contaba y no se escribía. Es mucho más Efectivamente. fácil contarlo como si fuera un chisme, como si fuera un cotilleo. Así lo cuento yo en Pero ya clase. corriendo, ¿no? De esa manera yo creo que se les queda a todos. Luego en el Sí, examen. sí, sí. Mis alumnos, la verdad es que siempre están diciendo, ay, cuéntanos un mito, y están encantados, pero claro, se lo cuento así con énfasis, en plan, haciendo hincapié en tal, y el mejor amigo de tal, y entonces al final, sí, eso ayuda, sí, es verdad. El contarlo de forma oral muchas veces marca. Claro, porque no es lo mismo que lo leas. El escritor tiene que haberse esforzado también en que ese mito llegue o en que esa esencia llegue, ¿no? Pero al final todos estos mitos tienen un mensaje, tienen un algo para la persona que lo recibe. Sí. Quizás eso es una enseñanza, es una lección, es un no te metas aquí, que esto no te incumbe, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y creo que es muy interesante verlo de esa manera porque, igual que tú decías, siempre hay algo que aprender, ¿no? Sí. Siempre hay cosas nuevas, aunque se contaron hace ¿cuántos años? ¿Cientos? Sí, bueno, estamos hablando de unos 3.000 años o 2.500 de pervivencia a la mayoría de ellos. Entonces, fíjate tú que aún así todavía hay nuevos. Sí, 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 siguen Porque descubriendo todavía cosas. buscas y encuentras uno que no habías escuchado antes, no habías leído antes. Es como una biblioteca infinita de información. Sí, sí, Exacto. sí, sí. Y la Claro. gente a día de hoy también los usa como inspiración también. Bueno, y Entonces, os voy a decir otra cosa también, que no sé si os habéis dado cuenta de que incluso en nuestra lengua, en el español, tenemos muchas palabras que tienen origen mitológico, a pesar de que la gente no sea consciente de ello. Por ejemplo, A ver, hermético, ahí tenemos la palabra Hermes. Afrodisíaco, ahí tenemos la palabra Afrodita. Vulcano o volcán, vamos, ahí tenemos a Vulcano. O sea, hay muchas más, ¿eh? O sea, hay muchísimas palabras que vienen de la mitología griega en nuestro idioma y no somos conscientes. claro, las usamos. Eso, y las exactamente. usamos, porque afrodisíaco, hermético, volcán, es que son palabras bastante frecuentes. Sí, sí, sí. Claro, y es muy interesante porque sí que es verdad que la gente a lo mejor sí que las utiliza las palabras, pero como que no las asocia porque la mitología es a lo mejor no creen que no es algo tan importante y al final tiene también importancia en Sí, la sí, actualidad. fíjate. Se nos ha fijado hasta en el lenguaje, o sea que al final sí que tiene mucha, mucha importancia. Lo que pasa es que es eso, es el desconocimiento de la gente. Sí, Hijo, antes en las carreras, cuando te dejaban elegir una asignatura mayores para completar tu formación, pues cuando eran libres esas elecciones, mucha gente se metía a mitología. Mitología era la asignatura que estaba overbooking de personas, porque a la gente le interesa el tema, más allá de lo que parezca. sí, Claro, porque el chisme, hijo, claro, el chisme. Si es que eso jala mucho, ¿sabes? Hombre, y luego los grandes artistas, muchos de ellos han inspirado en exacto. mitos para escribir sus obras. Mira a William Shakespeare, mira, o sea, hay unos cuantos que toman referencias del mundo clásico. Y hoy en día, no sé si te has dado cuenta que en la literatura están como muy, están usando como los tropes, como Hades y Perséfone, ¿sabes? Como no sé qué. Y entonces están Sí, como también los utilizan. hablando de ciertos mitos como quizás más conocidos, ¿vale? En plan romántico, en plan tal. Y entonces han hecho estas novelas románticas, góticas, Sí, romantasy, no sé qué tal. Y justamente como el cliché de la novela es un mito. sí, Claro. sí, sí. Pero Sí, así también es otra forma de que ese mito siga viviendo y transmitiéndose de otras maneras. En cada época seguramente se transmitía de una manera. sí, eso es lo Otra, bonito. ¿a quién le gusta? Hombre, A todos- ¿Estamos en plan? y que sigan. Pues sí, Para eso existen también los mitos, para utilizarles. claro. Que se Sí, sí, sigan sí. transmitiendo por los siglos. Vale, cuando tú decides utilizar un mito, cuando tú decides escribir sobre alguno en específico, ¿cómo te documentas para la historia o para sus personajes? O sea, ¿cómo eliges? Primero, ¿cómo eliges? Bueno, eso es un poco difícil, porque elegir un mito entre tantos los que hay es difícil. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay alguno que al final dices, voy a darle una vuelta". Por ejemplo, cuando, bueno, el de Medusa, ya os he contado el motivo que me llevó a él a escribirlo, ¿no? La necesidad de contar la versión más antigua de Medusa, que yo creo que se merecía que la gente la conociese. Y luego, fíjate, las otras dos, que son obras de teatro, realmente es contar un mito en forma de teatro para hacerlo como más ligerito.
Pues realmente fue porque cada uno tiene su motivo. En el caso del primer concurso de belleza, el motivo fue que yo quería dar protagonismo a la villana que había creado la guerra de Troya en la versión mitológica. Porque claro, yo decía, es que anda que no hay obras que cuentan o hablan de la guerra de Troya y dejan un poco como olvidada a la que realmente ha creado el conflicto. Entonces yo dije, tengo que hacerle una obra donde ella sea la protagonista. Y entonces dije, pues el primer concurso de belleza, que además es eso, es una actualización y es algo como muy moderno de algo que realmente pues es muy antiguo. Sí. Entonces me pareció muy curioso. Dije, venga, el primer concurso de belleza, digo, la guerra de Troya. Y luego ya siguiendo ese hilo de la guerra de Troya, que al final es uno de los eventos mitológicos más importantes, ¿no? Pues vi la necesidad también, pero bueno, yo soy muy defensor de la mujer y bueno, y de la libertad en general. Entonces, me parecía que había otros personajes en la mitología griega que no tenían tampoco mucho protagonismo en otras obras y quería darles un giro y que tuvieran ese protagonismo. Entonces escribí Hércules desde las Amazonas, que es el noveno trabajo de Hércules, pero dando protagonismo o enfocándome más en ellas, en las Amazonas, en estas mujeres guerreras, porque era muy fan, bueno, y sigo siendo, de Hipólita, de Pentesilea, estas Amazonas, es que me parece que aparecen en muchos mitos y luego la gente no les da el valor que tienen, porque, por ejemplo, el nombre de Perse, o sea, de la hermana de Hipólita, pues ese nombre tiene, significa lo mismo en griego que Aquiles. Y todo el mundo conoce a Aquiles, pero no conoce a Pentesilea. Y es como, jolines, pues los griegos los llamaron con la misma, o sea, con el mismo significado y en realidad tienen vidas un poco paralelas. Pero la gente es como, conocen a Aquiles, pero no conocen a Pentesilea. Y yo dije, esto tengo que escribirlo yo y contar un poco más de ellas. Hay que reivindicarla. Eso, hay que reivindicarlas. Entonces, yo es que en mis obras reivindico. Entonces, pues eso, Amazonas y dejo a Hércules como lo que realmente es, a pesar de que las historias lo hayan puesto como, guau, qué pasada de hombre. Bueno, es muy discutible, ¿eh? Y luego, eso, aquí tengo a la villana como protagonista, que además es una comedia, entonces te hace reír. Y luego, pues a mi querida Medusa, que es como, en fin. Además, el libro es precioso. El Ay, libro de bueno, me alegra que... precioso. La primera portada también estaba muy chula. Me Yo encanta. tengo la primera. Sí, la primera es verdad que era, llamaba también la atención, era diferente. Pero luego dije, me apetecía más esta porque era más fiel a la versión original de cómo era Medusa en la vida, o sea, en la versión original. Me encanta, es que es una pasada de portada. Vale. Gracias. ¿Sueles mantener la historia original o la reinterpretas con libertad creativa? A ver, en el caso de las obras de teatro, lo mantengo e intento ceñirme a como creo que podrían haber sido esos personajes. En el caso de Medusa no fue tan fácil, porque sí que sigo el hilo de la versión original todo el rato, pero tenía claro que quería meter también la versión romana, entonces me la tuve que ingeniar para incluirla. Y luego es verdad que en la versión original griega, o en la más antigua griega, hay algunos vacíos. Entonces, claro, había que conectar de un lado a otro para que tuviera conexión toda la historia. Y entonces, pues esos vacíos sí que ahí me di la libertad creativa para que quedara una novela como tal y no cortar y seguir después. O sea, que también hay cierta creatividad, ¿eh? Por supuesto. Vale, Claro. ¿y esto cómo lo equilibras con la parte de mantener la parte histórica? Porque, a ver, es muy difícil y lo hablamos normalmente en el podcast cuando hablamos de libros sobre todo históricos. Por ejemplo, solemos poner muchos ejemplos con la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como las cosas pasaron, como pasaron, el día que pasaron, en el sitio que pasaron, ¿vale? Entonces, usando ya esos datos como demasiado específicos, tienes que ir como sorteando un poco lo que tú decías, ¿no? Esos huecos, esos vacíos, aquí nadie sabe de aquí nadie le vio, ¿sí? Ajá. Entonces, pero tú mantienes ese rigor de histórico, también volvemos, que siguen siendo cosas narradas que en algún momento alguien dijo, oye, mira, esto hay que escribirlo, ¿sabes lo que te digo? ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Cómo juegas con esas dos piezas? Porque nos parece muy interesante el poder juntar en un puzzle completo y que quede una novela.
Pues mira, yo creo que doy prioridad a que los datos que tienen que aparecer obligatorios, tienen que aparecer obligatorios y tienen que ser así. O sea, eso no lo puedo cambiar, pero sí que es verdad que al final cuando estás escribiendo un libro, para mí es algo vivo. Y entonces muchas veces la historia te va tirando y te va haciendo también ir más para un lado o para otro. O sea, igual es verdad que en esta novela, en la versión original, no se le daba tanto protagonismo a las hermanas de Medusa, pero a mí me parecía importante que las hermanas de Medusa también tuvieran su historia. Euríale y Esteno me parecía que tenían que tener también su protagonismo. Entonces, al final, creo que se trata de tener claro lo que es obligatorio, que tiene que pasar, porque es así, y luego dejar también que el libro fluye, que sea algo vivo. O sea, sin cortar las alas también a la creatividad y al cómo tú lo vas desarrollando y escribiendo esa historia y esos personajes. O sea, que al final también van evolucionando, van teniendo sus tramas. O sea, a la gente, por ejemplo, le gusta mucho la evolución que tiene Medusa del principio al final, el cómo el mundo hace que sea como es. Entonces, creo que eso también es importante, pero siempre yo soy muy riguroso en el sentido de intentar mantener la versión que quiero contar. Que no, que repito, no siempre es la más conocida, porque al final es verdad que me meto en jardines y en la de Hércules me pasa igual. Hay muchas versiones de cómo termina Hipólita y yo he elegido la que me parecía que con mi novela funcionaba mejor, pero no es la que igual todo el mundo conoce. Me encanta lo de los jardines. O sea, Sí, porque es verdad claro. que yo A ver, pero eso también está bien, porque también es como yo decido cuál coger, aunque ya existan como estos mitos, y elijo el que más quiero, la historia que quiero yo contar, no la que esperan que vaya a escribir. Eso es, pero es arriesgado, ¿eh? Porque luego, ¿sabéis Sí. qué pasa? Que la gente que lee mitología, pues claro, mucha gente no es especialista en ello, entonces al final conocen las versiones más populares. Y en el momento en el que tú le cuentas otra diferente, es como, ¡ah, sacrilegio! Estás hablando de Medusa y no estás diciendo que fue sacerdotisa de Atenea. Bueno, pues igual no lo estoy haciendo porque no es la versión que estoy queriéndote contar, que además te lo he puesto al principio para que lo leas, pero igual no lo has leído, no te has enterado y ahora te parece feo, pero en realidad pues es que creo que también se merece, esas versiones que no son tan populares, pero son más antiguas, Claro, también se merecen ver la luz. Claro, porque exactamente. es que tú no estás haciendo un retelling. O sea, esto es diferente. Claro. Ok, no estás haciendo aquí un retelling de Peter Pan, ¿sabes lo que te digo? Claro. Entonces estás reinterpretando un mito, Estás pero un mito interpretando. que fue real, un mito antiguo, pero dándole un poco de libertad creativa, como tú has dicho, en esos vacíos, pero contando ese mito. Y está bien porque al final, aunque haya estos lectores que tú digas que a lo mejor solo quieran la versión que conocen, también hay otros que nos gusta también aprender sobre, exactamente, aprender más. No, y es verdad que la mayoría lo agradecen un montón, o lo agradecéis un montón, y yo estoy encantado, y por eso sigo haciéndolo, porque al final me parece que también eso es interesante. Hablemos ahora de las gorgonas Medusa. ¿Cómo abordaste la historia de Medusa desde tu perspectiva, desde este mito? Pues desde la perspectiva de que va a ser ella la que te va a contar la propia novela. Es que eso también es muy interesante. La novela está narrada por Medusa. Entonces es Medusa la de que con su puño y letra te va a contar lo que ella vivió. Entonces también es un giro a lo que normalmente leemos de mitología, porque normalmente la mitología está contada en tercera persona, pero aquí no. Aquí es ella la que te va a decir, pues mi mundo era así, tal, tal, tal. Además te ponen una situación muy concreta al principio que ya te deja con ganas de ver qué es lo que le sucede. Y yo creo que eso también hace que sea mucho más cercana a la mitología, se acerca mucho más porque es ella la que te lo está contando. Sí, es verdad, en primera persona es como que te hace como empatizar más con ella. Sí. Y ya que solo conoces la otra versión, de conocer esta nueva versión, por lo menos para mí era para una nueva versión desde su perspectiva, queda más... Porque es como si ella misma me estuviera contando el chisme de lo que le pasó. Eso es. Ahí se le faltaba la tacita en la mano. Ajá, cuéntame. Tú cuéntame todo. Claro, Eso no es lo mismo que te lo cuente otra persona a que de repente lo leas y te lo está contando ella. sí. Eso es verdad, yo creo que le da un toque también y hace que la mitología sea más cercana. Sí. Vale, y en el primer concurso de belleza mezclaste, porque es una obra de teatro, mezclaste mitología y humor. ¿Cómo se te ocurrió mezclar esas dos cosas así de primeras? Pues es que, claro, yo quería dar protagonismo a la villana y tenía que ingeniármelas para ver cómo conseguía que la villana tuviera ese protagonismo sin perder de lado la historia o el mito. Entonces, claro, al final dije,
Es que esto, pues bueno, siempre quiero contar los mitos de forma original, no como lo hacen normalmente. Entonces, claro, pues una obra de teatro me parecía como más llamativo. Y luego, al final, claro, pues normalmente te decantas o por tragedia, por comedia, por drama. Y pues yo en este caso, este mito me parecía que era divertido, que era gracioso. O sea, el primer concurso de belleza y ya hay sobornos, pues ¿qué quieres que te diga? Es un poco la vida real, pero también pues te da pie a reírte. Y esa esquizofrenia que tiene la protagonista también, pues muy marcada de lo que es diosa. Me encanta. Sí. Y en Hércules, Teseo y las Amazonas, ¿cómo conectas como estos héroes con tu propia visión narrativa? Pues enfocando, ya os digo, el protagonismo en ellas, en las Amazonas, y conectándolo con el noveno trabajo de Hércules. Entonces, yo quería contarlo, pero dando protagonismo a ellas, porque siempre se cuenta el noveno trabajo de Hércules, dejando a las Amazonas como algo secundario, cuando realmente pues son unas mujeres guerreras que son el único matriarcado que nos queda de la antigüedad, bueno, igual hay alguno más, pero vamos, de los más conocidos es pues son las Amazonas. Y entonces me parecía que se merecían tener ese protagonismo y que se viera realmente lo que Hércules hizo. Porque el enfoque de Hércules es el héroe, es el macho alfa maravilloso y perfecto. Pues es verdad que en las películas de Disney puede quedar muy bonito o en alguna película más, pero la realidad hoy en día, desde la perspectiva actual, si tú te pones a ver lo que hacen muchos de los héroes de la mitología griega, a mí, perdonad que diga, entre comillas, héroes, porque tela. Me encanta. Me encanta porque siempre hay una modificación de las historias, ¿no? Las Amazonas siempre se han contado como, sí, y las Amazonas, ¿no? Como, ahí están, ¿no? Ahí estaba. Eso es. Sí, Como mujeres agresivas que no tenían además, mujeres guerreras que no tenían ningún tipo de pudor de nada. Y muchas veces, pues es eso, no es cierto. Es que tienen, a ver, sí, son mujeres guerreras, son mujeres que se defienden, que se autogestionan, pero bueno, tienen mucho más detrás de todo eso. Claro. tienen un porqué, tienen una visión, tienen un, ¿sabes? Lo que pasa es que también en lo de los mitos también pasa que depende quién te cuente la historia, te lo cuentas de una manera como para ejemplificar a una persona de ahí o a otras. Entonces está bien por eso lo de volver a escribir desde otro punto de vista o tal, para que se vea que había más, para conocer más puntos de vista de la misma historia. Sí, yo creo que eso es importante. Y es bonito, a mí me parece que Sí. es algo muy, muy bonito. Sí, sí lo es. Vale, fuera de la mitología griega, también podemos hablar de la leyenda del mito de la cueva de Salamanca que introduce en la novela Los aprendices de Lucifer. Sí. Háblanos un poco de ella, porque esa sí me parece interesante, que aparte de los mitos griegos que escribes, hay también como una leyenda que es de aquí encima, de España, que de España es como, no, aquí no tenemos nada, y es como, sí tenemos 60 años. Es que esa leyenda me marcó porque, a ver, mi pareja me regaló un viaje a Salamanca y entonces fuimos a Salamanca y pues fuimos visitando todos los puntos claves que tenía la ciudad. Y entre ellas está la cueva de Salamanca, o sea, es que es un lugar físico que podéis visitar hoy en día lo que queda de la cueva. Entonces allí había unas chapitas que te contaban brevemente la historia de la leyenda de la cueva de Salamanca. Y yo es que dije, ay, qué interesante me parece esto de que Lucifer tuviera estudiante y les concediera ahí una habilidad o un don a cambio de algo. Dije, tengo que saber más de esto. Y entonces, como los locos, me fui a las librerías, en plan, hola, ¿tenéis un libro que cuente la leyenda de la cueva de Salamanca? Y la gente, los libreros me decían, no, bueno, tenemos un recopilatorio de leyendas de Salamanca. Y yo, bueno, me lo enseñas. Y era en plan de una página y media, la cueva de Salamanca. Y el resto, otras leyendas. Y yo, Dios mío, es que nadie va a haber contado la leyenda de la cueva de Salamanca en formato de novela. Y dije, pues, mira, tengo que empezar. Eso es. Entonces lo que hice fue ponerme a investigar todos los autores que habían hablado de la leyenda de la cueva de Salamanca. Y claro, ahí me encontré que, por ejemplo, Cervantes en Los Entremeses menciona la cueva de Salamanca, pero no te da muchos detalles porque, claro, en esa época, hablar del diablo, hablar de Lucifer, cuidado, cuidado, que está la Santa Inquisición por ahí todavía. Entonces, pues yo recopilé todos los autores que habían dado información sobre esa leyenda y dije, vale, pues ahora teniendo todos los datos de todo lo que han ido contando muy brevemente, muy sucintamente cada autor, yo hago la novela.
Y entonces ahí surge. Luego tiene también cierta magia creativa, porque es verdad que en la versión original no hay ni una sola mujer como estudiante de Lucifer. Y yo dije, pues mira, tengo que meter alguna, porque a mí me parece que Lucifer en esa época cogería también una mujer. Entonces, pues es verdad que también lo hice. Le di un toque también, manteniendo el nombre original, pero cambiándolo a femenino. Y haciendo pues unas historias ahí de lo que pasaba entre los estudiantes, un triángulo amoroso LGTB, una pareja que tiene sus dificultades, el otro qué tal. Entonces es una leyenda, o sea, cuento la leyenda original, pero como pues con la magia creativa de también una perspectiva nueva y darle un giro también. Me encanta. Tú dijiste, ¿a que no hay nadie? ¿Cómo era la cosa? Espera un momento. Sí, yo dije, mira, ya que en esa época, o sea, en todos estos siglos ha habido mucha gente que no ha querido hablar del tema por el contenido ese de el diablo, Lucifer, tal, pues yo dije, pues a mí, mira, vamos a poner ya temas que son de todo, venga. Claro, actualmente, como tienes más libertad creativa en cuestión a eso, puedes escribir lo que quieras, entonces también es muy interesante. Y me imagino a tu pareja, ¿qué he hecho? Sí, sí, sí. ¿Qué he hecho? Pero ya está acostumbrado, porque ya me ha pasado. Bueno, tengo una novela que todavía no he dado. Vamos a ver, sale con un escritor, ya tiene que tenerlo metido en la cabeza, que lo lleve donde lo lleve, ¿Para puedes qué? sacar alguna idea. ¿Para qué me pongo? Claro. ¿Sabes? Pero tío, es que ya está acostumbrado, porque aparecen algunos de los libros. Por ejemplo, en los que son El misterio de los trillizos, El secreto de los trillizos, bueno, pues él también aparece por ahí. O sea, es que al final ya está en todo. Ella está acostumbrada. La verdad que sí. Pero es lo bonito también, que te lleve a sitios para decir, tú sigue llevándome a sitios para tener inspiración. Y Lo ves hace al final de un muchísimo. viaje, ¿De qué te sacaste imagino? una novela. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Sí. Pero lo hace mucho, ¿eh? Y además es que le gusta que viajemos y que veamos sitios, además, sí, o sea, de verdad que es fuente de inspiración, tanto él como, o sea, todo, el conjunto, porque al final, sí, en la etapa creativa en la que estoy ahora como escritor, es que sí que noto que me está marcando bastante. Pues yo digo, mira, como Federico García Lorca en su época, con ese poeta en Nueva York y todas las cosas, digo, pues yo, lo mío es la marca con Dinamarca, está claro. Me encanta. Vale. ¿Crees que los mitos siguen teniendo algo que decir al público actual? Sí, yo creo que sí, por lo que hemos dicho. Tiene muchas cosas que enseñarnos, tiene muchas cosas todavía que llenarnos también la mente de cosas que nos hagan felices, no sé, creo que tiene mucho. Y chismes. Que eso se nos sigue encantando y nos seguirá encantando. No se me olvide. Eso es verdad. Pero creo que es la mejor forma de aprender. La Sí, revista sí. rosa de la época. Oye, que nos enseña mucho de que tú ves lo que le pasa en el mito a fulanita y a fulanito y dices, uy, cuidado, no me vaya a pasar a mí. Ojito, ojito, ¿eh? No Ay, por algo se han ido extendiendo por los siglos. Claro, eso es. Los chismes nunca desaparecen. pero piensa tú, Con piensa distintas versiones y todo. un clásico. A ver si no te recuerdan ninguna leyenda, ¿vale? El marido que es engañado porque ella está con otro, o no sé qué historia, y entonces ¿Cuántas luego le historias hace han hecho algo. Es que eso es, vamos, en la mitología hay apuñados. El típico hechizo de que esta le tiene envidia a la otra y le lanza un hechizo o le lanza una maldición. Sí, Típico. muchas historias que luego surgieron han surgido de la mitología. Y Disney, por ejemplo, que es uno de los grandes de cuentos y tal, muchas veces, o sea, la mayoría de personajes están cogidos de la mitología griega. Sí. O sea, por ejemplo, Maléfica, que es uno de los populares, que es la protagonista del primer concurso de belleza, es mitología. Y los creadores lo han admitido, que cogieron el testimonio de la diosa Eris y lo que hicieron fue ver qué daba miedo en las distintas culturas para ponérselo y diferenciar su personaje. Y lo que hicieron fue ponerle cuernos, que eso da mucho miedo los cuernos, ¿eh? Ya sabéis. Da mucho miedo, sí. Vale. ¿Cómo crees que la mitología puede enriquecer la literatura moderna o incluso los formatos como cine y teatro, como estamos hablando ahora? Pues es que yo creo que al final es fuente de inspiración constante. Entonces, al final, te puede ayudar a componer cosas actuales con mitología, te puedes hacer un montón de cosas y luego en el cine, en películas, en series, anda que no hay cosas que se ve que están inspirados en mitología.
sea, porque siguen siendo, pues eso, una creación tan rica, con tanto contenido y con tanta fantasía y con tanto todo, que es que superarlo es difícil. Y muchas veces es, pues eso, mamar de ello para hacer tu propia versión o para contar de otra manera lo que ya se ha contado. ¿Tienes planeadas nuevas obras con mitología? Pues sí, tengo que admitiros que este verano empecé, después de terminar la tercera parte de Los Trillizos, que lo tenía ahí pendiente y la tengo ya terminada, a pesar de que, bueno, yo las dejo un tiempo y luego vuelvo sobre ello, lo gordo, lo grosso ya lo tengo, pero bueno, en ese momento acabé la tercera parte de Los Trillizos y dije, ay, es que me apetece escribir de mitología. Y entonces tuve una ideaza y dije, oh, esto va a ser la próxima novela que haga de mitología, va a ser de esto. Ahí lo dejo. No voy a contar nada porque estoy en Una proceso, pista, ¿eh? ni una pista, un objeto o algo que nos dé una pista sin decir nada. Bueno, voy a decir que van a aparecer muchos dioses. Salseo con dioses. Pues sí. Isa, has hecho una definición muy, muy interesante de lo que va a ser la nueva novela de mitología que voy a hacer. Estuve apuntando. Salseo con dioses. Sí, ya Es veréis. una manera, si trata de eso, de venderlo muy bien. Porque a la gente le encanta. Pues es que va a ser eso, va a ser salseo de dioses. Vale, ¿y hay algún mito o personaje que te gustaría explorar como alguno favorito que no hayas escrito todavía, pero que digas, es que este mito me encanta? Sí, sí que hay, sí. Sí que tengo personajes que quiero explorar más. Por ejemplo, quiero contar. Bueno, es que si lo cuento, igual ya estoy contando aquí la historia que quiero escribir. Pero bueno, no voy a dar. Puedes decir solo el personaje. O Sí, el... voy a mencionar los personajes. Por ejemplo, me gusta mucho Aquiles. Me parece que hay una parte de Aquiles que la gente no suele conocer porque muchos escritores han temido el contarlo como fue o como se cuentan las fuentes originales. Y no digo más, o sea. Oye, me voy a callar, es que me cuesta, me cuesta. Y luego, pues hay otros personajes, hay ciertas brujas de la mitología griega que la verdad me encantan y me parece que alguna de ellas se merece un giro de tuerca y que alguien cuente su historia realmente como es, no como se contaba hace años o siglos en los que se ensalzaba pues más a la figura masculina. Y para eso estás tú. En un futuro, porque claro, estas obras parecen una bobada, pero llevan mucho tiempo, porque, o sea, son muy laboriosas, porque tienes que investigarlo todo, tienes que poner todas las piezas sobre la mesa y luego ver cómo trazar la historia con esas piezas, eso, teniendo una originalidad o tal, pero siguiendo el hilo conductor. Entonces, no es tan fácil, o sea, sí que es verdad que o sea, no es como otras novelas que igual dices, bueno, me puedo escribirla o tal. Estas requiere una planificación y una Claro. investigación previa. Y luego, una vez tienes todo eso, no puedes perderlo de vista. Tienes que estar consultándolo de vez en cuando para no olvidar nada de lo que querías incluir. Te estoy viendo como el meme ese, el conspiranoico, cuando dice, como pienso que hablo de mi novela y como realmente hablo de mi novela, que está como, y todos los cables detrás, todas las líneas rojas detrás que unen todos los puntos. Sí. Pues es verdad, ¿eh? Por un segundo, así como, mira. Pero es verdad, es que sí, de verdad que, mira, Las Gorgonas Medusa yo creo que es mi novela más leída, que la gente es la que más ha leído de mí, y sin embargo, o sea, también digo que es la que más me costó escribir. La que más me costó escribir, porque además es una novela que cuando la tuve escrita, se la dejé a una amiga escritora para que me la leyera, y me la leyó y me dijo, me encanta el mito, me encanta la historia, pero lo has contado con un lenguaje muy como complicado. Entonces yo dije, ay madre, pues no es lo que yo quiero, porque yo la verdad mis libros son para todo el mundo. O sea, yo quiero que la literatura sea igual que el cine, que lo pueda disfrutar cualquiera. Entonces yo dije, no, pues tengo que escribirla de nuevo. Y entonces empecé de cero. O sea, tenía toda la novela escrita y dije, pues ahora la voy a cambiar y le voy a meter más diálogos, el lenguaje que he utilizado lo voy a rebajar y lo voy a poner como un lenguaje más cotidiano. Voy a hacer... Y la escribí de cero, otra vez, pero teniendo ya el argumento, ya todo el hilo conductor. Claro, por supuesto, todo lo demás lo utilizaste igual, todo el argumento fue igual, lo único el que... argumento eso es. Era el mismo, pero la forma de contarlo fue todo diferente. Y lo hice porque, o sea, fíjate, me llevó no sé cuántos años. Al final Medusa... Pero bueno, mereció la pena, ahora es visible, está para todo el mundo y es como, bueno. Claro, al final hay veces que tarda más, pero es mejor que salga como también como tú quieras.
Claro, porque al final no era, o sea, el objetivo al contar el mito de forma tan culta o tan poco cercana para todo el mundo, no era lo que yo quería. Yo quiero que la mitología sea para todo el mundo y que todo el mundo pueda leer un libro de mitología y disfrutarlo. Porque es verdad que yo como filólogo clásico al final he leído autores que te cuentan mitología de una forma muy enrevesada. Que dices, madre mía, para leerme una página y que me haya contado 50 nombres de mitología que a algunos no sé ni quién son. O sea, es que tiene también su... Claro, que lo tienes que contar, como tú has dicho, de forma sencilla. Claro. Porque si no, a lo mejor dices, es como cuando te hacían leer a lo mejor un texto antiguo y es como, Eso, este que dices, madre mía, no hay, o sea, es muy bonito, pero muy difícil de seguir o de entender. Entonces, no, yo los míos, tanto las novelas de mitología o todo lo que hago, siempre intento que tengan una perspectiva, pues eso, más, pues para todo el mundo. vale, Víctor, si tuvieras total libertad creativa, que ya la tienes, ¿qué combinación de mitología y género literario te gustaría experimentar? Pues yo creo que, fíjate, haría mitología relacionando mitologías, o sea, que Sí. no solo fuera mitología griega, sino que también aparecieran otras, como incluso hacían los romanos, que es sorprendente que en algunas novelas romanas hay, por ejemplo, ya dioses egipcios, hay también, o sea, como al final ellos lo que hacían era tomar todos los dioses y meterlos en su panteón, pues al final hay cosas muy originales. Entonces yo creo que lo que haría sí sería combinar más de una mitología. Y el género, pues te diría que me decantaría por la fantasía, porque creo que encaja muy bien, con romance, porque creo que también iría muy bien para el chisme, y iría por ahí, aunque igual le daría luego un giro también, pero por ahí. Salseo mitológico entre cultural. Eso Eso me es. ha molado. A ver, Ya bueno, que hay suficiente salseo en la mitología griega, si ya unes las que también en otras mitologías es salseo puro. Sí, 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 es verdad. a ver, las culturas se apropiaban de lo que había antes para que, no, ahora es la mía, ¿sabes? Sí, Y te hacían, me encanta porque te hacían como los nombres, la validación de nombres, ¿no? sí, 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 eso es muy ¿Sabes? curioso. Zeus es Júpiter, no, pero bueno, es que como, o sea, como pasamos de un lado al otro, ¿sabes? Y te van haciendo toda la validación de nombres como, no, ahora se llama tal, ¿sabes? Era Me, muy interesante. Eso también es una parte muy interesante, que, por ejemplo, Venus en Roma era la diosa de los huertos y cuando llega a Grecia la asocian con Afrodita, que es la diosa del amor. Bueno, sacad vuestras propias conclusiones de lo que se hacían los huertos en esa época. Esas Por eso asociaciones. digo lo de la llevada al huerto, ¿no? Ahí lo dejo, pero vamos. vale, para quienes se quieran acercar a la mitología a través de la literatura, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde empezar? Para leer mitología, hay adaptaciones muy buenas de Ovidio, de sus Metamorfosis, que son muy interesantes. O sea, ese autor clásico Ovidio tiene esa obra Metamorfosis, que hay algunas editoriales que lo han adaptado bastante bien. Y luego, si no, siempre pueden conocer la mitología a través de mis libros. Claro. Más cercano a eso, Momento encima es publicidad. de manera sencilla y lo vas a leer como un chisme. Está muy bien. Eso es, y además con índice de personajes, ¿eh? Que tienen, este tiene índice, bueno, los tres tienen un índice de personajes por si en algún momento dices, ¿quién era este? Perfecto. Eso se agradece. Porque hay en historias que hay un montón y dices, ¿quién era este señor? Y luego Eso buscas. es. Pues yo siempre en estos de mitología hago un índice al principio donde cuento quiénes son los principales. Para no perdernos. Y para quienes quieren escribir sobre mitología, ¿qué consejo les darías? Pues que lean mucho de mitología, que se impregnen bien de todas las versiones que hay y al final luego cuenten y hagan lo que consideren. Pero creo que ese es uno de los consejos que les daría, sí. Y te vamos a preguntar un poco fuera de esto. ¿Dónde pueden buscar estos mitos o estos orígenes para empaparse de esta mitología más, no como la transformación de ahora, no como decíamos, lo que ha usado Disney o lo que han hecho ahora, sino un poco Pues originales? te diría que consulten diccionarios mitológicos, que les hay realmente buenos. Está, por ejemplo, el de Grimal, que es muy bueno. Lo que pasa es que te cuenta las cosas
muy brevemente, pero te dan muchos datos. O sea, de forma muy sucinta, pero te dan muchos datos. Entonces, diccionarios mitológicos, que los hay, que los hacen muchas veces los filólogos especialistas de las universidades que se dedican a ello. Y son obras, claro, son manuales, no son obras para leer y disfrutar como una novela, sino que son obras para consultar. Entonces, Ok. diccionarios mitológicos, ya digo. Y el Grimal especialmente. No sabía, pero ya me lo apunto yo. Eso está bien, porque imagínate que se te ocurre una idea y viene de un mito, quieres hacer a lo mejor un retelling o quieres reinterpretar un mito y dices, claro, pero quiero conocer el mito real, leer lo que es el mito o conocer la historia original para saber un poco por dónde ir. Claro. Pues diccionarios mitológicos. O sea, eso y luego si pudieran acercarse o pudieras acercarte a las versiones originales o las más antiguas, porque hay autores griegos y romanos que todavía se siguen traduciendo y que siguen teniendo sus obras a disposición del público, pues esas versiones también son, o sea, si lo quieres ampliar, porque claro, los diccionarios mitológicos es lo que digo, dan muchos datos pero muy breves. Pues si quieres ampliar ya esa información de determinados personajes, investiga, porque muchas veces en estos diccionarios mitológicos te dicen qué autores han hablado de ello y te puedes ir a sus obras originales y tú ahí ya ampliar todo el contenido que quieras de esos personajes. Qué bien. Gracias, Víctor. Y bueno, Rita, hasta aquí la entrevista. ¿Y dónde pueden encontrar tus libros? Ahora para los que nos están Pues viendo. ahora mismo están en Amazon, en Kindle Unlimited. Yo los envío a través de correos si me escriben y me los piden o me los encargan a través de mis redes, de Instagram, de Facebook, ¿no? Poniendo Víctor Enríquez Gago, pues también los envío. Y luego, también trabajo con librerías y algunos de ellos, por ejemplo, Las Gorgonas Medusa, está en distribuidora. O sea que si vas a tu librería de confianza y lo pides, probablemente te lo pueden traer. Y luego también en algunas librerías, por ejemplo, sí que sé que los tienen porque yo los he dejado o los he enviado. Entonces, hay una en Salamanca que es Ikigai Comics, que el chico que lo lleva es majísimo. Y luego en Valladolid tenéis Aquelarre Librería Café, que también los dueños son un amor. Y pues ahí tienen también mis obras. Vale. De todas maneras, también lo dejaremos en la cajita de descripción con tus redes sociales y tu página de Amazon para que lo puedan ir ahí o contactarte Vale. y que vean tus libros. Así que muchas gracias, Víctor. Y para la audiencia, ¿conoces algún libro que introduzca la mitología en su historia? ¿Y alguna vez has escrito o has pensado en escribir una historia inspirada en un mito? Te leemos. Y hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, Adiós. gracias, chicas. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.